Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saluda María Luisa Rosell en nombre de Juan Carlos Iragorri, que es el conductor y director de este programa periodístico, y a nombre de él, que no se encuentra en Washington, le voy a dar la bienvenida a los invitados al programa del día de hoy. En primer lugar, a Roger Santo Domingo, que es analista político español. Bienvenido. Venezolano, gracias. Venezolano, perdón. Venezolano. Estaba pensando en Raquel Godos, que es la corresponsal de EFE, la Agencia de Noticias Española. Bienvenida también. Gracias, María Luisa. Y Juan Carlos Hidalgo, el analista político costarricense del Instituto Cato. Bienvenidos. Buenos días. Vamos a hablar de Venezuela, de su país, Roger. A propósito de las imágenes que hemos visto el fin de semana, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusa al saliente presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de estar detrás de este intento o supuesto intento para asesinarlo. Este sábado que pasó, el gobierno estaba en un acto oficial en la avenida Bolívar. Se escuchan de pronto unas explosiones y luego se ve que el grupo que está alrededor del presidente, sus guardaespaldas, se acercan y lo protegen. Él estaba hablando sobre el plan económico que el gobierno piensa implementar en los próximos 15 días, precisamente, cuando se escuchan las explosiones. ¿Qué han dicho las autoridades hasta el momento? Porque entiendo que va a haber una conferencia en las próximas horas, que hay 7 soldados heridos, que la oposición de Venezuela y Estados Unidos es parte de este complot, además del presidente Juan Manuel Santos, a quien Maduro acusa directamente, que hay varios sospechosos detenidos y se sabe hasta el momento que el grupo opositor que se atribuye este acto, que se denomina el grupo de los soldados... sin franela. Soldados, exacto, soldados de franela, se habrían atribuido este ataque a través del Internet. El objetivo, aparentemente dicen ellos, por Internet era el palco presidencial. ¿Se puede pensar que hay todo un complot detrás de Nicolás Maduro para asesinarlo? No es la primera vez que él acusa a otros países, Estados Unidos, Colombia, de estar detrás del complot. ¿Está el presidente Santos detrás de ese complot, como dice Maduro? Bueno, para mí sería imposible afirmar sí o no, y creo que nadie puede afirmar sí o no, o si fue un atentado o un autoatentado. Hay percepciones sobre todo esto que ponen en duda cualquiera de las afirmaciones que haga el gobierno. Primero, lo que dice, son varios atentados que se han producido en los últimos años, desde Chávez a Maduro, 63 supuestos atentados a su vida, ninguno realmente materializado, con realmente autores intelectuales que hayan sido capturados, y siempre el mismo guión en el cual es la oposición y un gobierno extranjero, siempre Colombia y Estados Unidos, los que están involucrados. En realidad no se sabe quiénes son este grupo que se atribuye la autoría del acto, salvo que denuncia hechos que son comunes en la oposición, y todos a los que sigue son la lista de favoritos opositores y enemigos de la patria según el gobierno. O sea, realmente hay incluso lecturas de los videos que hablan de que pareciera que estuviera estado preparado. Es muy extraño el espacio. Se hizo un desfile militar en una avenida de la ciudad, céntrica, no donde suelen ocurrir este tipo de eventos militares, como son los centros militares como el Fuerte Tiuna, inclusive, que está en Caracas, donde se presumía que no había tanta seguridad, y lo que se supo es que sí había seguridad para evitar este tipo de atentados, como bloqueadores de señales, francotiradores, y al final resultaron heridos algunos de los oficiales que estaban en el desfile. Un desfile militar hecho específicamente para anunciar medidas económicas que nadie quiere, luego de días de protesta por transportistas, sindicatos, que justamente revelan el nivel de descontento en un país donde muere gente todos los días por razones de falta de medicinas, de hambre, de inseguridad, porque si hay un récord ahora en Venezuela es que somos el país con mayor inflación en el mundo, casi 2000% se presume va a ser este año. Es el país con más alto nivel de violencia y criminalidad por homicidios por per cápita. O sea, que ya no es el tema de en cuántas reservas de petróleo estamos sentados, sino en la bomba humana y social en la cual está sentado ese gobierno. Un gobierno que ha estado en gran estado de deterioro y que uno podría decir, sin justificarlo, que hay legítimas razones para ciertas personas pensar que la única salida de este gobierno es violenta. O sea, no solamente ha habido fraude en las elecciones, el mismo presidente ha dicho que no va a dejar el poder incluso si perdiera las elecciones, de manera que eso nos vuelve a un contexto político muy
del siglo pasado, el siglo antepasado, donde la violencia política era fundamental para cambiar de gobierno. O sea, eso pasa en este momento en Venezuela. Ahora, ¿qué fue Santos? Eso no se, o el gobierno de Colombia, o el gobierno de Estados Unidos, habría que, como dicen estos señalados, mostrar pruebas. No ha pasado nunca en el pasado que se han mostrado evidencias. Al contrario, se han encontrado tramas increíbles, como en el caso de los paramilitares o que detuvieron hace varios años cuando Chávez, un grupo de soldados que fueron en un autobús capturados y después acusados de ser paramilitares y estuvieron presos por muchos años. Incluso otro atentado durante Maduro, se pensaba que iba a haber un bombardeo de MiG-21 planeado desde Colombia, y que iba a ser justamente donde iba a estar Maduro dando un discurso, y resulta que nunca se descubrió eso, salvo unos MiG-21 que venían de Cuba a ser mantenidos en Corea del Norte y fueron capturados en Panamá. O sea, eso nos habla de una forma de actuar y de crear, digamos, conspiraciones para generar mayor represión, que es el temor que tiene ahora la oposición legítimo de que puede ocurrir, pues una mayor represión para imponer un paquete económico que no necesariamente apunta a resolver los problemas del país, pero a seguir apuntalando en el poder a los que están en el poder. Justo sobre eso le quería preguntar, Raquel, porque lo que dice la oposición es que, número uno, esto sería un nuevo complot, que no hay ninguna evidencia hasta el momento de que haya ningún intento de asesinarlo o que este haya sido un intento de asesinarlo al presidente Nicolás Maduro, y que más bien temen de que se comience a endurecer aún más el régimen en contra de la oposición, en que, por ejemplo, suspendan la protesta, suspendan las marchas, que hay una arremetida fuerte contra la oposición, y justamente el discurso se da en un momento en que Maduro estaba anunciando la posibilidad de implementar este paquete económico en unos días muy próximos. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que, como dice Roger, no podemos hacer un juicio de valor sobre quién ejecutó o no el presunto atentado contra Maduro, porque nosotros no tenemos las pruebas. Lo que sí es cierto es que Maduro tampoco muestra las suyas, si es que las tiene. Y cuando sucedieron los hechos, lo que me llamó sobre todo la atención es que a los 10 minutos de reloj de la explosión, ya sabían quién era, lo cual me asombra sobre la rapidez de los servicios de inteligencia y de investigación venezolanos. Hay que reconocerles su rápida actuación. Con lo cual, bueno, me parece muy peligroso por parte de cualquier gobierno hacer ese tipo de acusaciones contra cualquier otro gobierno o contra cualquier otro individuo, cuando apenas han pasado unas horas o unos minutos de haber sucedido algo tan grave como eso. Y por supuesto la oposición tiene argumentos para afirmar que va a haber una ola mayor de represión contra ellos, ¿no? Es verdad que este episodio le da al gobierno una argumentación también para arremeter contra la oposición, para acusarles de una especie de conspiración en contra de Maduro y además, digamos, movilizar más a las bases que todavía están a favor del chavismo, ¿no? Así que, bueno, no parece descabellado esta teoría conspiratoria sobre un gobierno que sobre todo ya tiene una probada historia de manipulación y de manipulación sobre todo de los pilares fundamentales de la democracia, como los medios de comunicación, los procesos electorales, por no hablar de los presos políticos, que evidentemente son presos políticos. Por lo tanto, sí, bueno, habrá que ver de qué manera dilucidan lo que está ocurriendo, pero desde luego lo que no es admisible es que se hagan algún tipo de afirmación o de culpabilidad manifiesta sin ningún tipo de pruebas en la mano y encima contra un presidente de un país, aunque sea saliente, que además es vecino, ¿no? Juan Carlos, ¿tiene razón la oposición en pensar que se viene una mayor represión contra ellos a partir de lo que ha ocurrido? Sí, aunque yo no veo que en este momento la oposición represente mayor amenaza al régimen. Si en algo se ha materializado en este último año, desde las protestas del año pasado que se dieron antes de la Asamblea Constituyente, es que la oposición ha sido desarticulada y ya no representa mayor amenaza para la continuidad de la dictadura. Se habla mucho de una posible explosión social, pero yo cuando hablo con gente que está en Venezuela me dicen que la gente está más preocupada por conseguir comida que por tirarse a la calle a protestar. Entonces ya se trata de un pueblo mancillado, un pueblo que ha sido avasallado
con una oposición desmoralizada, desarticulada, sin ningún tipo de liderazgo creíble por parte de la gente. Entonces, ¿a qué se debería entonces recurrir a este tipo de artimañas para todavía aplacar aún más a una amenaza que en principio no existe? Por supuesto que me puedo equivocar. Si me hubieran entrevistado a mí en febrero, yo diría que Daniel Ortega tenía todo controlado en Nicaragua. Uno nunca sabe con este tipo de cosas. Pero sí, hay muchos aspectos, circunstancias de este episodio que le llaman a uno la atención. Como menciona Roger, el hecho de que se haya pasado este año la celebración de este desfile a esta avenida y no se haya realizado en el Fuerte Tiuna, que es mucho más seguro. Que los bomberos hayan salido a decir que hubo una explosión en un tanque de gas en un edificio vecino y que eso fue la causa de la explosión. Que a los pocos minutos ya los servicios de inteligencia tenían identificados a los autores o los responsables del atentado. En fin, llama poderosamente mucho la atención todas estas coincidencias. No, si me parece, también hay una... primero, sí, puede haber motivos para, como les decía antes, para que alguien desee planear un atentado, pero esto muestra que hay un guión, incluso en ese desencuentro en las declaraciones es parte del guión oficial, o sea, para decirlo estamos coordinados para decir esto. Pero, por otro lado, hay que aclarar que esto no se trata de un dron militar. Si fuese un dron militar, las consecuencias habrían sido otras. Un dron comercial supuestamente equipado con explosivos C4 que fueron anulados por la seguridad del presidente. Si este es lo que realmente ocurrió. En realidad, esto vendría a ser como una bomba molotov del siglo XXI, ¿verdad? O sea, sabemos que esto es un riesgo real. De hecho, hace un par de semanas hubo un presunto atentado también en una base aérea, un aeropuerto en Abu Dhabi, ¿no? O sea, que esto se ha venido alertando por varios grupos de expertos en seguridad, que los drones comerciales van a ser una forma de terrorismo de esta nueva era que casi ningún gobierno está listo para confrontar. Dicho esto, que eso es real, es posible, y a pesar de que es muy difícil incluso para los opositores venezolanos acceder a ese tipo de recursos, nosotros vimos el año pasado que las protestas fueron con excrementos, con cualquier recurso casero, porque no hay dinero, mucho menos. O sea, un dron de estos es el presupuesto de propaganda de un partido político de todo un año, para ponérselo de una manera muy específica. O sea, el sueldo de un profesional hoy en Venezuela es de $3 al año. O sea, realmente estamos hablando que la devaluación está a ese nivel. No estamos en un punto en el cual tú puedes decir que hay dinero para comprar 5 o 3 drones y C4. Si hay una señal posible de disidencia, es hacia dentro de los cuarteles. Es verdad que dentro de los cuarteles hay disidencia, ha habido varias oleadas de detenciones de altos oficiales y oficiales medios, y esta puede ser otra medida para ver quién sale adelante y detenerlos, o para tener una excusa más y detenerlos sin que salgan adelante, pero por la mínima sospecha. O sea, es un régimen represivo que no tiene ningún escrúpulo en utilizar cualquier recurso para afianzarse en el poder. No, sí. Y que necesitas desesperadamente de la amenaza de enemigos externos. O sea, esa ha sido la constante histórica del chavismo, el coco externo, el enemigo externo, que entonces justifique esta mentalidad de búnker con la que se maneja. En este caso, yo creo que si hubieran salido a decir que esto fue un atentado patrocinado por la CIA y por el presidente Trump, habría sido un tantito más creíble que acusar a Juan Manuel Santos, que no solo va de salida, sino que no tiene necesariamente ese talante de ser el tipo de líder que patrocinaría un atentado de esta naturaleza. Bueno, pero el último atentado realmente reconocido, además, la democracia liberal venezolana fue contra Rómulo Betancourt en los años 60, y fue perpetrado por una dictadura, la dictadura de Trujillo, que estaba vengándose del gobierno venezolano, que estaba tratando de derrocar la dictadura en República Dominicana, y de hecho llevó a la expulsión o a las sanciones en la Organización de Estados Americanos. O sea, realmente luego de eso no hubo más ninguno, salvo el que hubo los últimos 63 supuestos atentados que se produjeron en las últimas 2 décadas durante el gobierno de Chávez Maduro. Con eso volvemos a una pausa y después ya regresamos al programa.
¿Qué tal? Volvemos al Club de Prensa para hablar de Costa Rica, Juan Carlos, a propósito de una decisión que tiene que tomar el Tribunal Constitucional de su país antes del 15 de agosto y que se refiere a si acepta o no la legalización de matrimonio entre parejas del mismo sexo, luego del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está precisamente en San José, Costa Rica, un pronunciamiento del 9 de enero en donde considera que el Código de Familia es discriminatorio en dos artículos que tiene el código y usted nos explicará más sobre él, y que por eso debería aceptarse el matrimonio entre las parejas del mismo sexo. Costa Rica se ha caracterizado siempre por ser un país que acepta los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y muchos se preguntan si este sería un caso en donde por primera vez o por una de las pocas veces Costa Rica decide no hacerle caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué puede pasar y cuáles son las repercusiones de este caso en su país? Bueno, es interesantísimo esa opinión consultiva. Esto no fue un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino fue una opinión consultiva. El gobierno de Costa Rica hace varios años, en el 2011, si bien recuerdo, como en 2013, 2015, estoy perdido como por 4 años, hizo una consulta a la Corte, varias preguntas, una de ellas siendo qué tipo de protección legal deberían de tener las personas, las parejas del mismo sexo. De manera muy controversial, la Corte falló a 3 semanas de la elección, o por lo menos publicó su opinión a 3 semanas de la elección presidencial, lo cual tuvo repercusiones que ya discutimos en este programa. El candidato evangélico ganó la primera ronda, casi que gana la presidencia, y mucha gente que compartimos el fondo de la opinión, que es que se deben de reconocer la igualdad de derechos de las parejas del mismo sexo, no compartimos la forma, que es de que esto se logre a través de un fallo de una corte supranacional. Nosotros estábamos esperando de que esto fuera a partir de un pronunciamiento de instancias nacionales, ya sea la Asamblea Legislativa o la Corte Constitucional costarricense. Sin embargo, de la manera en que ha funcionado esto es que la última palabra al final sí la va a tener la Corte Constitucional costarricense. Sin embargo, nuevamente, la Corte Constitucional costarricense en su jurisprudencia a lo largo de las décadas ha dejado muy claro que cualquier pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pasa inmediatamente a ser parte del derecho costarricense y parte del derecho supraconstitucional, o sea, esto está por encima de la Constitución. Entonces es de esperarse de que la Corte Constitucional resuelva que efectivamente el matrimonio igualitario ha sido legalizado en Costa Rica con el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, también tenemos un episodio que ocurrió hace unos años en donde la Corte Interamericana, la Corte Constitucional en el año 2000 prohibió la práctica de la fertilización in vitro con el argumento de que la vida es sagrada desde la concepción y por lo tanto esa práctica violentaba ese mandato constitucional de que la vida es sagrada. Esto fue llevado a las últimas instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parejas costarricenses que querían tener niños y la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló de que Costa Rica tenía que adoptar la fertilización in vitro. Pero hubo, ¿cómo se dice? Un standoff, hubo un enfrentamiento entre la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Constitucional salió a decir que está bien, aceptaba el fallo, pero para implementarse se tenía que pasar una ley en la Asamblea Legislativa para regular la fertilización in vitro. ¿Qué pasó? Los partidos evangélicos bloquearon cualquier iniciativa en ese sentido, entonces en la práctica no se materializó la fertilización in vitro por varios años después de ese primer fallo inicial de la Corte. Finalmente tuvo que venir la Corte, nuevamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a decirle a la Corte Constitucional que para ejercer un derecho no se necesita una ley. Usted no necesita una ley para ejercer un derecho humano, como es el acceso a la fertilización in vitro. Podría ser que la Corte Constitucional, donde hay elementos conservadores, salga a decir que acepta el pronunciamiento de la Corte Interamericana, pero que se necesita una ley para reglamentar el matrimonio igualitario, lo cual sería un absurdo, pero es una medida que no sería sorpresiva dada la composición de la Corte. Eso eventualmente iría de nuevo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dado el precedente, es probable que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le enmende la plana. Los que creemos en el matrimonio igualitario
a pesar de que no estamos de acuerdo en la manera en que se procedió con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esperamos con ansias de que la Corte Constitucional en estos días ratifique que efectivamente las parejas homosexuales y las parejas del mismo sexo tienen los mismos derechos que el resto de las personas. ¿Qué supone para el resto de América Latina, Raquel, un fallo de esta naturaleza o una decisión de esta naturaleza en el caso que la Corte Constitucional decida que avala el pronunciamiento de la Corte Interamericana? Bueno, en primer lugar, supone, pues yo creo, un ejemplo, ¿no? Hay algunos aspectos en los que los países latinoamericanos se niegan a mirar al exterior y ese es uno de esos temas. España fue uno de los países que primero aprobó el matrimonio homosexual, ya va a ser, creo que hace más de 10 años, y fue un ejemplo a nivel mundial, ¿no? De repente los países, los grupos de gays y homosexuales salían a la calle a pedir esos mismos derechos y a reclamarlos. A mí, sobre todo, una de las cosas que me parecen terribles que se dan en América Latina y que también hay líderes europeos que intentan patrimonializarlas de una forma un poco absurda, es esta cosa de la política de ideología de género. Este invento me parece una cosa aberrante, lo mires por donde lo mires, o sea, hacer política generando odio contra un colectivo que existe desde que el mundo es mundo. Lo que pasa es que ha tardado 21 siglos o más en lograr ciertos avances a nivel de derechos y legislación. Me parece terrible que se juegue con la vida de esas personas de esa forma. Entonces, bueno, por otra parte, y contradiciendo un poco a Juan Carlos para que no siempre estemos de acuerdo, a mí sí me parece bastante ejemplificante que un país como Costa Rica, que ha aceptado todos los tratados internacionales de acuerdo a la Carta Interamericana y ha aceptado como consecuencia que la Corte Interamericana es un órgano superior que es capaz de fallar sobre sus políticas internas, se traduce también en cualquier otra materia, o sea, en cualquier otra instancia de derecho internacional, como en el caso de la Unión Europea. Me parece ejemplificante que ellos asuman que tienen esa obligación y que la reconozcan. O sea, si no quieren formar parte de ese tratado, podrían haberse excluido, como hay algunos países que lo han hecho. Entonces, si usted forma parte de ese sistema internacional de derechos humanos, lo lógico es que, si ha asumido sus responsabilidades, las ejecute. Habiendo dicho esto, ojalá Costa Rica sea ejemplo de estos avances en la región. Creo que América Latina tiene que hacer un ejercicio muy rápido de actualización en ese sentido. Hay muchísima gente que está reclamando esos derechos, que esos derechos forman parte de su futuro, de su vida, y no están haciendo ningún daño a nadie. Y esta absurdez, esta cosa tan absurda de decir que es que la homosexualidad se pega o que no se contagia, bueno, no sé, es que suena a algo del medievo, ¿no? Sí. Roger. Bueno, primero hay que decir que ya hay 6 países en América Latina donde ya es legal. Bueno, México, algunas regiones solamente todavía tienen la excepción. Y además hay cerca de 27 países en el mundo donde ya es legalizado el matrimonio homosexual. A veces la opinión de la gente tarda en cambiar más lentamente que incluso la aceptación de la realidad de que esto es un derecho. Por otro lado, sí, es tremendamente divisivo en una sociedad tan conservadora como la costarricense, al punto de que fue un factor de la campaña electoral que llevó a que un candidato, un pastor, ahora no recuerdo el nombre, que muy conservador, lo mencionaste, ganó en la primera vuelta, aunque perdió en la segunda. O sea, eso indica hasta qué punto puede ser la sociedad resistente a un cambio social, valga la redundancia, que es prácticamente una tendencia inevitable en el mundo. Sería muy paradójico que Costa Rica, el país por excelencia de las instituciones democráticas que funcionan en América Latina, apruebe una ley retrógrada, digamos, de los derechos humanos, cuando Cuba en este momento, la dictadura más anciana de la región o quizás del mundo, está por aprobar una reforma constitucional de la Constitución de los años 70 en la que reconoce el matrimonio homosexual, incluso que es por algunos activistas del LGTB, del mundo homosexual, como ejemplar. O sea, cuando en Cuba, al contrario de Costa Rica, la intolerancia al mundo de lo que haya sido tan grave como campos de concentración para personas con SIDA, aquel que sospechara de ser homosexual quedaba excluido de la ayuda del Estado social. O sea, realmente ese cambio legislativo sería
en el contexto de un rechazo por parte de Costa Rica, podría ser un regalo de relaciones públicas para una dictadura como la cubana. Hacemos un cambio, Juan Carlos, para hablar ahora de un tema de Estados Unidos que tiene que ver con el número de compañías que está menos dispuesta a entregarles trabajo, ofrecimientos de trabajo a los estudiantes graduados con una maestría de administración de negocios. Según el Wall Street Journal, en un estudio que realizó, que difunde hoy, el día de hoy, que realizó un estudio que en la mitad del 2018 las compañías en Estados Unidos anunciaron más de 800,000 puestos de trabajo con el requisito de que quienes postulen a esos puestos de trabajo tengan o una visa de trabajo o por lo contrario sean estadounidenses. Menos de la mitad de las compañías de Estados Unidos, según este estudio que publica el Wall Street Journal, planean contratar estudiantes extranjeros graduados de una facultad de negocios de Estados Unidos, una reducción del 55% comparado con el 2017, dice el diario. Este cambio en el número de extranjeros que serían contratados o podrían ser contratados en Estados Unidos comenzó desde el gobierno del presidente de los Estados Unidos, cuando él comenzó a intensificar su escrutinio para la entrega de visas que se conocen como las visas H-1B, que son para extranjeros con calificaciones especiales o con altas calificaciones. Esa es la razón por la que habría una reducción en el número de gente que Estados Unidos o estudiantes con maestrías en negocios es contratada en los Estados Unidos, la intensificación de la política del presidente Trump. La administración está apretando las tuercas con las visas H-1B. Hay una retórica, y no solo una retórica, sino también se están implementando medidas regulatorias que hacen más difícil el otorgamiento de estas visas. No se puede, es difícil pensar en una política más absurda, más derrotista, más contraproducente que esta particular. La retórica de la administración Trump es de que está a favor de la migración, pero la migración calificada, que quiere cambiar el sistema migratorio estadounidense para reducir la cantidad de gente que viene a Estados Unidos a través de la unificación familiar o el sistema de lotería de visas a favor de gente más calificada. Sin embargo, aquí tenemos una política que atenta contra eso. Principalmente la noticia que sale en el Wall Street Journal de que la cantidad de gente, de estudiantes que están viniendo a Estados Unidos a enrolarse, matricularse en BAs, en maestrías de negocios, de administración de negocios, está cayendo también. Solo pensemos esto, la enorme mayoría de extranjeros que viene a Estados Unidos a estudiar en estos programas de administración de negocios tiene que pagar por sus estudios, no reciben becas de estas universidades. Entonces, no solo Estados Unidos, las universidades estadounidenses están perdiendo clientela y están perdiendo millones de dólares en matrícula, sino que cuando esta gente se gradúa, es gente que está altamente preparada y entonces es materia prima de primera calidad para las empresas estadounidenses que no tuvieron que invertir un 5 y el sistema estadounidense no tuvo que invertir un 5, más bien recibió plata para tener estos cerebros en el país. Bueno, ahora se están yendo a Canadá, se están yendo a Europa y esos países serán los que se beneficien con estas personas. Así que esto es un ejemplo nuevamente de que la retórica de Washington, la retórica de la administración Trump, de que simplemente quiere modificar el sistema migratorio para recibir más personas calificadas, no es cierta, es demagogia. Lo que quiere la administración Trump es reducir la migración en punto, no quiere reducir solo un tipo de inmigración, quiere reducir el número total de inmigrantes que llega a Estados Unidos, no importa si son calificados o no calificados. Bajo esa lógica, Raquel, ¿no es una gran contradicción que Estados Unidos entrene en sus universidades a estudiantes que pueden ser muy calificados, les abra las puertas de las universidades, pero luego les cierra las puertas del trabajo a través de no concederles la visa H-1B? Bueno, desde otro mecanismo es lo que ha pasado en Europa durante bastante tiempo, pero por una falta de absorción laboral, ¿no? Y por una mejor oferta de Estados Unidos, digamos que se contrapesaban esos dos factores. Yo como europea y además como sufridora de la incapacidad de Europa o por lo menos de mi país para absorber, no solamente, no hablo de mí en particular, pero sí digamos, mi grupo de amigos y de mis coetáneos, es algo que me parece muy grave, ¿no? Que los países que están invirtiendo en la educación de sus cerebros no sean capaces de beneficiarse de ese proceso de enriquecimiento educativo.
En el caso de Estados Unidos creo que solamente, única y exclusivamente, responde a una cuestión ideológica y racial. No creo que tenga ninguna lógica empresarial, de tejido social, ninguna, en absoluto. De hecho, creo que esa lógica que estaba teniendo Estados Unidos absorbiendo cerebros internacionales era y es uno de sus grandes fuertes todavía, porque todavía bebe mucho de esa capacidad intelectual que viene del extranjero. Sin embargo, esa cerradura, ese bloqueo de las puertas que está ejerciendo la administración Trump creo que va a tener consecuencia real. Y sinceramente, bueno, también me alegro en parte porque los sistemas de educación superior aquí son abusivamente caros y muchas veces mucha gente invierte en eso pensando que, bueno, es una plata que usted pone ahí porque después se le va a revertir en un trabajo muy bien cualificado también en Estados Unidos y puede recuperar con cierta rapidez esa inversión, pero cuando se te cierran las puertas laborales, usted ya se piensa dos veces y invierte esa cantidad de dinero tan excesiva para sacarse un MBA o cualquier otro tipo de grado superior, ¿no? Roger. Sí, poco agregar, o sea, que no solamente son los MBA, que son diplomados o títulos para hacer negocios y hacer dinero. O sea, estamos en tecnología, en ciencias políticas, varias áreas donde se ha reducido la aceptación de los graduados en empresas. O sea, es algo que he conocido en carne propia, de hecho. O sea, donde si tú no tienes un green card permanente, donde no tienes un permiso, incluso estando legal, residente legal, pero con permisos de trabajo temporales, no te están empleando, a pesar de tener todas las calificaciones, porque tienes ese obstáculo de inestabilidad que no sabes si la ley va a cambiar el año que viene o dentro de 2 años. O sea, el nativismo ideológico se ha transformado en una lógica de negocio perversa. Sí, tendrá consecuencias a largo plazo, pero además hay muchos estudiantes que ya están resistiendo, o prospectos de estudiantes, ¿cómo se llama? Sí. Aspirantes a estudiar aquí, sí, que están cambiando su destino, no solo por ese futuro posible, sino por el inmediato de lo que implica una narrativa anti-inmigrante que encarna el gobierno de Trump. O sea, esto es desafortunado, o sea, porque realmente es una nación que se ha fundado históricamente con los inmigrantes y donde los inmigrantes son una fuente de innovación fundamental, sobre todo en la más evidente de las industrias, que la de tecnología, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vamos a una pausa y ya regresamos al programa. ¿Qué tal? Volvemos a Club de Prensa para hablar ahora de Pablo Casado, el presidente del Partido Popular de España, de su país, Raquel, que está bajo todo un huracán, toda una tormenta de cuestionamientos, porque una jueza española está investigando el caso de una presunto favorecimiento para Pablo Casado por recibir de regalo una titulación del Instituto de Derecho Público. Este no es un caso que haya salido recién este fin de semana o el día de hoy, es algo que ya se viene investigando y del que se viene hablando en la prensa de su país desde hace bastante tiempo, desde abril de este año. Pero es bastante complejo y bastante delicado porque aparentemente Pablo Casado habría recibido ese título sin mérito académico, es decir, sin asistir a clases, sin presentar los exámenes, sin ni siquiera defender un trabajo final para recibir el posgrado. La jueza española considera que Casado estaría involucrado en 2 delitos que son bastante complejos. Eso es lo que es materia de evaluación y de investigación: prevaricación administrativa y cohecho impropio. Parece que Casado no ha sido el único en favorecerse de este instituto, de este tipo de regalos, y el Instituto de Derecho Público también está bajo investigación y está siendo cuestionado. ¿Qué consecuencias tiene este tema para Pablo Casado y qué consecuencias tiene en general para España que se investigue un caso donde una institución académica entrega títulos sin que los estudiantes presenten el debido mérito académico? Bueno, a mí me parece muy grave. Lo que pasa es que España tiene una larga tradición de tolerancia a la corrupción bastante preocupante. Porque se trata de corrupción. Cuando usted obtiene algo por su capacidad política, sus influencias, su poder, sin hacer el camino propio de la legalidad, es una manera de corrupción. Y hay que recordar que a Pablo Casado lo han elegido los propios miembros del Partido Popular a través de unas primarias un tanto
primarias en sí misma, pero hace poco, y cuando ya estaba abierto todo este caso. Es decir, a los votantes del Partido Popular o a los militantes del Partido Popular no les importa que su presidente sea una persona que ha mentido en su currículum y que ha obtenido una maestría de una forma ilegal. Según muestran las evidencias de la jueza y según las investigaciones, parece bastante claro que este señor nunca apareció por clase, o si lo hizo fue muy pocas veces. Y mientras tanto, mientras todo esto sucede, un montón de españoles con grados superiores, doctorados, tienen que emigrar porque no encuentran trabajo en España, y él se beneficia de las prebendas por su posición política. En aquel momento era presidente de Nuevas Generaciones, que es como la cantera del Partido Popular en España. A mí personalmente me parece muy grave que España tolere este tipo de consecuencias, de actuaciones. Me parece muy grave que después de la caída del Partido Popular por una trama de corrupción tan grave como fue la trama Gürtel, que ha llevado a la moción de censura y la posterior caída del gobierno, sigan repitiendo los mismos errores. Por ponerle un poco más de sal a la cosa, no solamente ha mentido con el máster, sino que además se inventó unos cursos que había hecho en Harvard y que luego resultó que había hecho en Aravaca, a las afueras de Madrid. O sea, tiene como una especie de reincidencia en la corrupción un poco agravante, y sinceramente lo que creo es que los españoles deberían, independientemente del partido político del que se trate, tratar de eliminar esa tolerancia a la corrupción, que parece algo propio de nuestro ADN, e intentar rendir cuentas, ¿no?, a la gente que abusa de su poder o de su posición, mientras el español de a pie está esforzándose, pagando, intentando salir adelante tras una crisis que nos ha avasallado y que especialmente a jóvenes como él, que tiene apenas 37 años creo, están sacudiendo muy gravemente, ¿no? Creo que es algo que deberían hacerse mirar. No sé, ya veremos en qué termina esta trama, porque se va a elevar al Supremo, ya que él es un diputado y está aforado por su condición de diputado. Pero en cualquier caso, aunque no haya robado dinero a expuertas, como en otros casos de corrupción, también se trata de una acción ilícita, ¿no? Hacemos un giro en la conversación, Roger, para hablar del presidente Trump y de lo que ha dicho últimamente respecto de su hijo, Donald Trump Jr. Por primera vez ha defendido públicamente y ha dicho que estuvo bien que su hijo se reuniera con una abogada cercana al Kremlin. Ha reconocido públicamente que esa reunión existió entre su hijo, que fue uno de los que participó en esta reunión durante la campaña electoral cuando él era candidato a la presidencia, que es justamente parte de la investigación del fiscal especial Robert Mueller. Él dice que la reunión fue para obtener información sobre un o una oponente. El presidente asegura que la reunión fue totalmente legal y que eso es algo que se hace en la práctica en las campañas electorales, que él no sabía nada del asunto. Pero la ley es muy clara, como dicen los diarios el día de hoy, The New York Times, The Washington Post, que tenemos en la mesa. Está prohibido recibir una donación, un artículo, un regalo, un obsequio de un extranjero. En esa reunión en la que participó el hijo del presidente Trump en la Torre Trump en 2016 con la abogada Natalia Valenskaya, también participó el que fue su jefe de la campaña electoral de 2016, Paul Manafort, que está siendo enjuiciado precisamente en una corte federal de Virginia en estos momentos. Y Mueller se está centrando precisamente en conocer si alguien asociado a Trump coordinó con Rusia para conspirar en un ciberataque, por ejemplo, o para interferir en las elecciones del 2016. En la reunión participó la abogada, participó Manafort, participó también Jared Kushner, el yerno del presidente. Estamos acercándonos un poco a conocer más detalles de esa reunión y no queda claro si el fiscal especial Robert Mueller al final va a encontrar la evidencia que necesita para decir que hubo obstrucción a la justicia y que miembros del gobierno en ese momento de la campaña conocían de esa reunión. ¿Qué cree que va a pasar? Bueno, al final es el mismo tema, el tema de la verdad, ¿no? O sea, la verdad pública, la verdad y la memoria individual, la memoria colectiva. O sea, hemos visto que Trump durante sus campañas y eventos públicos ha subrayado expresamente que él tiene una muy buena memoria. O sea, tengo una memoria superior, mi memoria es extraordinaria, nunca olvido nada. Lo ha dicho literalmente y de pronto había olvidado que sí había autorizado, que sí sabía de esa reunión, que había autorizado la reunión y que incluso él había escrito la información que luego salió declarando su hijo. O sea, esto es terrible en un país donde hasta hace poco la verdad era ley y la mentira un crimen. Pero
lo que él está tratando, primero políticamente, es de decir que todos los políticos mienten y todos los políticos trabajan con cualquiera para obtener el poder. En el caso de Estados Unidos está clarísimo que es un acto ilegal participar en un acto, o sea, involucrar a otro agente internacional en un acto por la conquista o el mantenimiento del poder. Segundo, no es cualquier actor internacional, se trata de Rusia, que es un gobierno rival, si no enemigo de los Estados Unidos por muchos años. De manera que hay serios problemas éticos. Y el tema que ha venido a empezar a cambiar en el discurso es que antes decía no había collusion, o sea, no había complicidad en ese acto de intervención que tuvo Rusia en las elecciones, diciendo que sí, hubo una intervención de Rusia por cambiar o por afectar el resultado de las elecciones, publicando información negativa, generando cambios en las matrices de opinión de los Estados Unidos con respecto a la candidata que competía, que era Hillary Clinton, contra Trump. Que se reconoce que eso ocurrió, pero lo que no se reconocía es que había una coordinación entre el gobierno de los Estados, o sea, entre el grupo de la campaña de Trump y los rusos. Ahora dicen, bueno, puede ser que sí, pero eso no es crimen. O sea, porque los que hicieron la intervención, el hackeo y la intervención en la opinión pública fueron los rusos, no nosotros. Eso puede ser considerado conspiración y ahí es donde sí hay un crimen y eso tendría que determinarlo la investigación de Mueller y el sistema judicial estadounidense. Esto empieza a salir porque también han salido una serie de videos, de audios, de la investigación alrededor de Manafort, del jefe de la campaña, donde se han encontrado no solamente sobre este caso de los rusos, sino en el caso, por ejemplo, de la mujer que se le pagó para que no dijera sobre una relación ilícita o una relación extramatrimonial con Trump, donde Trump le dice pague en efectivo y el abogado le dice no se puede. O sea, con un intento por tapar la verdad que hasta entonces había sido negado por el presidente. O sea, es lo que está empezando a surgir, es que hay más audios, más videos, más grabaciones que el público norteamericano va a empezar a conocer. 30 segundos, perdone. Bueno, yo creo que se trata también de una consecuencia de cómo han ido sucediendo los hechos. Solamente un apunte, y es curioso que al principio negaban cualquier papel, después ya están como medio admitiendo lo que es, y ahora ya redefinen la ley. Ya no es delito ni la colusión, ni tratar de involucrar a agentes externos en un proceso electoral estadounidense. Lo grave de todo esto es la forma en la que manipula el relato y el pueblo lo asimila, ¿no? Juan Carlos. Sí, el cambio del relato es interesante. ¿Cuántas veces el presidente dijo no hubo colusión, no hubo colusión, no hubo colusión? Y ahora este fin de semana se cambió de discurso y es la colusión no es delito. Que al parecer no es delito, lo que sí es la conspiración, que requiere otro grado de coordinación entre la campaña de Trump y los rusos, pero ciertamente llama muchísimo la atención de que de un inicio la constante por parte de Trump y sus allegados en este tema de la reunión han sido mentir, mentir, mentir. Vamos a un corte y ya regresamos. ¿Qué tal? Regresamos a Club de Prensa, pero solo para despedir el programa porque se nos ha acabado el tiempo. Les queremos agradecer a nuestros invitados por su participación el día de hoy. Roger Santo Domingo, analista político venezolano, muchas gracias por venir. Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE. Y Juan Carlos Hidalgo, el analista costarricense del Instituto Cato. Gracias a los tres. Que tengan un buen día. Nos vemos en otra oportunidad.